Mi nombre es Claudia Hernández y durante 12 años he sido consultora financiera especializada en fusiones y adquisiciones empresariales. Mi oficina en el Distrito Financiero de la ciudad maneja transacciones millonarias para corporaciones internacionales, pero mi caso más personal comenzó hace 3 años cuando decidí confiar en la persona equivocada. Roberto Morales y yo nos conocimos en una conferencia de inversiones donde él presentaba su empresa de desarrollo inmobiliario. Su presentación era impresionante, proyectos exitosos, referencias sólidas y una propuesta para desarrollar un complejo de oficinas corporativas que prometía retornos del 40% en 2 años. Como experta en evaluación de inversiones, revisé minuciosamente sus estados financieros y todo parecía legítimo. Claudia, me había dicho durante la cena posterior a la conferencia, necesito un socio estratégico con tu experiencia para llevar este proyecto al siguiente nivel. No es solo dinero, es expertise lo que busco. La propuesta era atractiva. $500,000 de inversión inicial a cambio del 30% de las ganancias del proyecto y una posición como directora financiera de la nueva empresa. Durante semanas analicé cada aspecto del negocio. Los contratos estaban bien redactados, las licencias de construcción eran válidas, y Roberto tenía un historial verificable de proyectos anteriores exitosos. Lo que no sabía era que Roberto había falsificado algunos documentos clave y que sus proyectos anteriores exitosos habían sido inflados significativamente en los reportes que me mostró. Su plan desde el principio había sido usar mi dinero y mi reputación para asegurar financiamiento adicional de bancos, luego desaparecer con los fondos. Durante el primer año, todo marchó según lo planeado. Yo supervisaba las finanzas mientras Roberto manejaba las operaciones. Los reportes mensuales mostraban progreso constante, permisos aprobados, contratistas contratados, cronogramas cumplidos. Incluso visité el sitio de construcción varias veces y pude ver maquinaria trabajando y estructuras tomando forma. Vamos adelantados al cronograma, me reportaba Roberto cada mes durante nuestras juntas en su oficina elegante del piso 20. A este ritmo, terminaremos 6 meses antes de lo proyectado. El problema comenzó en el segundo año cuando solicité una auditoría independiente de los libros contables. Como consultora financiera experimentada, sabía que era momento de verificar que nuestros números internos coincidieran con los registros oficiales. Roberto se mostró incómodo con la sugerencia. ¿No confías en mí, Claudia?, había preguntado con una sonrisa forzada. Hemos sido socios exitosos durante más de 1 año. Roberto, no es cuestión de confianza. Es protocolo estándar en proyectos de esta magnitud, respondí manteniendo mi tono profesional. Los inversionistas adicionales que quieres atraer van a exigir una auditoría de todas formas. Durante las siguientes semanas, Roberto puso excusas para retrasar la auditoría. Primero alegó que el contador estaba enfermo, luego que algunos documentos estaban siendo actualizados por el banco, después que necesitaba reorganizar los archivos digitales. Cada excusa era plausible individualmente, pero juntas formaban un patrón preocupante. Decidí investigar por mi cuenta. Usando mis contactos en el sector financiero, descubrí que Roberto había estado transfiriendo fondos de la cuenta empresarial a cuentas personales offshore. También encontré que había solicitado préstamos bancarios usando información financiera inflada, presentando mi inversión inicial como si fuera el doble de la cantidad real. Cuando lo confronté con esta información, Roberto negó todo. Claudia, esos son errores administrativos temporales. Todo el dinero está destinado al proyecto, solo estamos optimizando el flujo de efectivo. Pero mis sospechas se confirmaron cuando visité el sitio de construcción sin avisar y encontré que había estado abandonado durante meses. La maquinaria que había visto trabajando anteriormente había sido rentada solo para mis visitas programadas. Las estructuras en construcción eran fachadas temporales diseñadas para crear la ilusión de progreso. Esa noche, confronté a Roberto en su oficina. Roberto, el sitio de construcción está abandonado. No hay trabajadores, no hay progreso real, y los $500,000 han desaparecido de nuestras cuentas. Su fachada de socio preocupado finalmente se desplomó. Claudia, los negocios tienen riesgos. A veces las cosas no salen como se planean. Riesgos, respondí controlando mi ira. Roberto, esto es fraude directo. Has estado falsificando reportes y desviando fondos durante meses. Se reclinó en su silla ejecutiva con una sonrisa arrogante que no había visto antes.
Pruébalo en corte, Claudia. Te va a costar más en honorarios legales de lo que podrías recuperar. Inmediatamente contraté al mejor bufete especializado en fraude corporativo de la ciudad. Durante 6 meses reunimos evidencia, transferencias bancarias, contratos falsificados, testimonios de contratistas que nunca habían sido pagados, y documentación de las cuentas offshore. El caso era sólido, pero Roberto tenía una carta bajo la manga que yo desconocía. La primera audiencia se programó para un martes por la mañana en el Juzgado Civil número 3. Llegué temprano con mi equipo legal, vestida con mi traje azul marino más formal y llevando 3 carpetas llenas de evidencia meticulosamente organizada. Roberto apareció con sus abogados, luciendo relajado y confiado de una manera que me pareció extraña. Claudia, me susurró su abogado principal durante el receso antes de comenzar. Mi cliente está dispuesto a negociar una devolución del 20% de tu inversión para evitar un juicio prolongado. 20% de mi propio dinero, respondí sin ocultar mi incredulidad. Dile a tu cliente que nos vemos en corte. Cuando el juez entró a la sala, Roberto se inclinó hacia mí con una sonrisa maliciosa. Claudia, hay algo que deberías saber antes de que esto comience. ¿Qué? Pregunté, aunque tenía un mal presentimiento. El juez Hernández es mi hermano mayor, susurró con satisfacción. ¿Realmente crees que vas a ganar este caso? Mi estómago se hundió. Si era verdad, todo mi caso meticulosamente preparado podría ser inútil debido al conflicto de interés que Roberto había ocultado deliberadamente. El juez se acomodó en su sitial y comenzó a revisar los documentos del caso. Era un hombre distinguido de unos 50 años, con cabello gris y una presencia autoritaria que llenaba la sala. Buenos días, dijo con voz clara y profesional. Soy el juez Luis Hernández y presidiré este caso de fraude corporativo entre la señora Claudia Hernández y el señor Roberto Morales. Roberto me lanzó una mirada triunfante desde su mesa. Pero entonces el juez continuó. Antes de proceder, debo declarar un posible conflicto de interés. La demandante comparte mi apellido, y aunque es poco probable que estemos relacionados, la ética judicial requiere que pregunte. Señora Hernández, ¿tenemos alguna conexión familiar? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Roberto palideció al darse cuenta de que había cometido un error crucial. Sí, su señoría, respondí levantándome. Usted es mi hermano adoptivo. El silencio en la sala fue absoluto. Roberto se veía como si hubiera visto un fantasma. El juez Luis me miró con sorpresa genuina. ¿Claudia? Claudia María Hernández. Sí, Luis. Soy yo. Luis había sido adoptado por la familia Hernández cuando yo tenía 12 años y él 17. Había vivido con nosotros durante 3 años antes de irse a estudiar Derecho a la universidad. Después de graduarse, se había mudado a esta ciudad para su carrera judicial, mientras yo había permanecido en la capital desarrollando mi consultoría financiera. Habíamos perdido contacto durante años, pero él seguía siendo legalmente mi hermano adoptivo. Roberto se puso de pie desesperadamente. Su señoría, yo no sabía, esto es una conspiración. Señor Morales, la voz del juez Luis era fría como el hielo. ¿Me está acusando de conspirar con mi hermana para defraudarlo? Después de que usted deliberadamente ocultó esta conexión familiar para manipular el sistema judicial. No, mi hermano menor se llama Hernández también, pensé que. Por supuesto que tendré que recusarme de este caso, anunció Luis. Pero antes de hacerlo, debo documentar que el demandado aparentemente intentó manipular la asignación judicial basándose en información parcial sobre relaciones familiares. Se dirigió a la secretaria de la Corte. Por favor, anote que el demandado Roberto Morales aparentemente conocía de una conexión familiar con el apellido Hernández y no la declaró durante la asignación del caso, lo cual constituye una violación ética grave. Luego se dirigió a Roberto directamente. Señor Morales, el intento de manipular la asignación judicial es un delito grave. Estaré transfiriendo este caso al juez García, pero también estaré enviando un reporte sobre su conducta al Consejo Disciplinario del Colegio de Abogados. Roberto se desplomó en su silla mientras sus abogados trataban desesperadamente de controlar el daño. Claudia, Luis me habló antes de retirarse, aunque no puedo presidir tu caso, puedo decirte que, basándome en los documentos preliminares que he revisado, tienes un caso excepcionalmente sólido.
El juez García es conocido por ser muy estricto con casos de fraude. El caso fue reasignado al juez García una semana después. Sin la supuesta protección de Roberto, y con la marca adicional de intento de manipulación judicial en su expediente, el juicio fue directo y decisivo. El juez García encontró evidencia abrumadora de fraude y ordenó a Roberto pagar no solo los $500,000 originales, sino también $200,000 adicionales en daños punitivos e intereses. 6 meses después, Roberto había sido obligado a vender sus propiedades personales para cumplir con la sentencia. Su empresa fue cerrada y él enfrentó cargos penales adicionales por fraude bancario relacionado con los préstamos que había obtenido usando información falsificada. Luis y yo restablecimos nuestra relación familiar. Resultó que él había seguido mi carrera profesional desde la distancia y estaba orgulloso de mis logros en el sector financiero. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Luis durante una cena familiar meses después del juicio. Roberto tenía razón sobre una cosa: nunca habría recuperado tu dinero si hubiera habido corrupción judicial. Pero apostó por el hermano equivocado. Ahora, desde mi oficina renovada y expandida con los fondos recuperados, manejo casos de consultoría para víctimas de fraude corporativo. Mi experiencia personal me ha convertido en una experta reconocida en identificar esquemas fraudulentos, y mis servicios son solicitados por empresas de todo el país. En la pared de mi oficina cuelga una foto de la familia Hernández del día que Luis fue adoptado oficialmente. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones más valiosas son aquellas que pensamos que hemos perdido, y que la justicia real no depende de quien conoces, sino de qué tan sólido es tu caso.